En este vídeo vamos a ver una introducción al cálculo de límites. Entonces, lo primero que hay que saber es cómo se denota el límite de una función. Es decir, si tenemos una función f de x, ¿cómo se denota el límite de esta función cuando x tiende a algo? Bueno, pues se denota de esta forma. Se escribe así. Se pone lim de límite. Ahora ponemos f de x. Y debajo del lim ponemos que x tiende a algo. En este caso voy a poner k. ¿Vale? Se pone esta flecha para denotar que x tiende a k. Entonces, esto se lee así. Límite de f de x cuando x tiende a k. K puede ser un número real, es decir, k puede pertenecer al conjunto de números reales, pero también puede ser menos infinito o más infinito. Entonces lo vamos a denotar así. K pertenece al conjunto de números reales o también a menos infinito o más infinito. Y esto a su vez lo podemos denotar como R con una barra encima. Quiere decir R ampliado, es decir, el conjunto de números reales más menos infinito y más infinito. Entonces, voy a poner algún ejemplo. Bueno, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Si queremos calcular el límite de esta función x cuadrado menos 3x más 1 cuando x tiende a 2, lo que hacemos es, donde haya una x, la cambiamos por 2, ¿vale? Porque x se acerca a 2. Por tanto, ponemos 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 1. Y esto es igual, 2 al cuadrado 4, menos 3 por 2, que es 6, más 1. Y esto es igual a menos 1. 4 menos 6 menos 2 más 1 menos 1. Entonces, este límite, cuando x tiende a 2, esta función se va a menos 1. ¿Qué pasa cuando la x se acerca a más infinito o a menos infinito? Bueno, límite de una función f de x cuando x se acerca a más o menos infinito, lo voy a poner así para hacer los dos casos a la vez, puede ser cuatro cosas, ¿vale? Cuando calculamos el límite de una función cuando x se va a más infinito o a menos infinito, nos pueden salir cuatro cosas. Nos puede salir un número, lo voy a llamar a, que pertenezca al conjunto de los números reales. Es decir, nos puede salir un número. Nos puede salir también más infinito. También nos puede salir menos infinito. Y puede ser que no exista el límite, ¿vale? Esto es que no exista, ¿vale? El símbolo no existe se pone de esta forma. Es como una E al revés, una E mayúscula al revés y la tachamos, ¿vale? Esto quiere decir que no existe. Entonces vamos a ver estos cuatro casos gráficamente. El primer caso, voy a empezar de abajo arriba. El caso en el que no existe, si en este eje ponemos las x y en este eje ponemos las f de x, es decir, las imágenes de x por f, entonces el caso en el que no exista es cuando la función, por ejemplo, es armónica, ¿vale? Perdón, armónica no, oscilante. Por ejemplo, en este caso la función es oscilante y cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito no podemos decir cuál es el límite, ¿vale? Entonces, en este caso la función no tiene límite cuando x tiende a más infinito o cuando tiende a menos infinito. Por ejemplo, la función seno, que sería de esta forma. Bueno, y a la izquierda sería simétricamente, ¿vale? El límite de x cuando tiende a más infinito de seno de x no existe. Por tanto, ponemos que es igual a esto. No existe. Análogamente,
para el coseno de x, ¿vale? Cuando tenemos la función coseno de x, pues el límite cuando x se va a más infinito o a menos infinito tampoco existe. ¿Qué pasa cuando cuando el límite es menos infinito? Bueno, quiere decir que la función f de x se va hacia menos infinito a medida que nos acercamos a más infinito. Es decir, cuando la x se va a más infinito, la función f de x se va hacia menos infinito. Cuando el límite es más infinito, sería así. La función cuando x se va a más infinito, se va a más infinito. Y por último, cuando el límite es un número real a, sería de esta forma. La función se va a acercar a medida, lo voy a poner así un poco mejor. Así. Cuando x tiende a más infinito, vemos que la función se va acercando cada vez más al número a, ¿vale? Esto es gráficamente lo que quiere decir estas cuatro posibilidades de límite de una función cuando x tiende a más o menos infinito. Entonces, ahora lo que os voy a enseñar es a comparar los infinitos. Seguramente hayáis oído alguna vez que el infinito es lo más grande que hay, es decir, no hay nada más grande que el infinito. Bueno, en realidad hay distintos tipos de infinitos, es decir, digamos que el infinito tiene un tamaño, es decir, hay infinitos que son más grandes o más pequeños que otros infinitos. Entonces, lo que podemos hacer es comparar los infinitos. Entonces, si tenemos una función f de x y otra función g de x y calculamos los límites, por ejemplo, que el límite de f de x sea igual a más o menos infinito cuando x tiende a más infinito y el límite de g de x sea también más o menos infinito cuando x tiende a más infinito. Entonces, estos infinitos pueden ser equivalentes o puede ser que un infinito sea más grande que el otro. Entonces, para ver si son, digamos, del mismo tamaño los infinitos o si los dos infinitos son de diferente tamaño, lo que hacemos es calcular el límite del cociente de ambas funciones. Es decir, calculamos el límite de x cuando tiende a más infinito de f de x entre g de x. Esto nos puede salir más infinito o menos infinito. Si nos sale que este límite es más o menos infinito, quiere decir que el límite de f de x, es decir, este más o menos infinito, es más grande, es de orden superior que este otro más menos infinito. Dicho más formalmente, se dice, lo voy a poner aquí, se dice que f de x es un infinito se me está borrando al escribir. Se dice que f de x es un infinito de orden superior a g de x. Si nos diese 0, es decir, si en vez de más o menos infinito nos diese 0, entonces diremos que f de x es un infinito de orden inferior a g de x. Y si lo voy a poner más abajo, aquí, si el límite de x cuando tiende a más infinito de f de x entre g de x es igual a un número k, es decir, un número real, entonces se dice que ambos infinitos tienen el mismo orden. Es decir,
Dicho así vulgarmente, los infinitos son del mismo tamaño, ¿vale? Entonces, tres posibilidades. Si el límite de f de x entre g de x es igual a más o menos infinito, entonces el infinito del numerador es más grande que el infinito de la función que está en el denominador. Si nos sale que es 0, el infinito de la función que está en el numerador es más pequeño que el infinito que está en la función del denominador. Y si nos sale que es un número real, entonces ambos infinitos son del mismo tamaño. Entonces, con esto ha sido todo en este vídeo. Si tenéis preguntas acerca de esto, me mandáis un mensaje, un correo, lo que queráis, y yo os lo explico. De todas formas, como he dicho al principio del vídeo, esto era un vídeo introductorio al cálculo de límites, ¿vale? Lo que quería era que vieseis un poco qué quería decir esto de límite, qué posibilidades nos podían suceder cuando calculamos un límite, y en los siguientes vídeos ya me meteré ya más en lo que es el cálculo de límites, es decir, a cómo calcular los límites de funciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.